desde la sede del Tribunal Electoral en la ciudad de Panamá y en nombre del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral y de IDEA Internacional, le damos la más cordial bienvenida a la videoconferencia Día Internacional de la Democracia, Situación y Perspectiva de la Democracia en Panamá, evento académico diseñado para conmemorar esta fecha tan especial como un recordatorio a todos los estados y a todos los ciudadanos de la necesidad de seguir construyendo democracias cada día más fuertes, con respeto al Estado constitucional de derecho, a los derechos humanos de todos y de todas, sin ningún tipo de discriminación, así como sociedades civiles participativas, incluyentes y libres, que trabajen conjuntamente con los entes gubernamentales con objetivos comunes de bienestar para un futuro mejor. Damos gracias a Dios por esta gran oportunidad de compartir nuevamente con todos ustedes, amantes de la democracia, amigos del derecho y de la justicia, y le damos también la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan por primera vez en una actividad organizada por el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal. En estas actividades siempre participan los más distinguidos expositores nacionales e internacionales que comparten sus conocimientos y experiencias. Y hoy tenemos también la gran bendición de contar con extraordinarios conferencistas. Pero antes del plato fuerte, y para darles una formal bienvenida, los dejo inmediatamente con la magistrada Mirta Varela de Durán, secretaria general y magistrada suplente del Tribunal Electoral de Panamá, quien es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, cuenta con una maestría ejecutiva en Administración de Instituciones de Justicia, es miembro de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas y también del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección Panamá. Magistrada Mirta, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Realmente la más cordial bienvenida. Me siento muy contenta de estar compartiendo este día y esta conmemoración tan importante como es el Día Internacional de la Democracia con todos estos asistentes a este evento. En primer lugar, quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada Olga de Ovaldía, que es la directora ejecutiva, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Transparencia Internacional Panamá. Muy cordial bienvenida. Al licenciado Alonso Yueca, también un fraternal saludo, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua. Al embajador Chris Hummert, jefe de la misión de la Unión Europea en Panamá. Cordial saludo, señor embajador. Y a nuestro estimado también embajador Marcelo Varela, que con IDEA siempre nos acompaña al Tribunal Electoral en todas estas jornadas de la construcción de nuestra cultura democrática. Así que bienvenidos todos y los asistentes a este evento también. Muchas gracias. Quiero iniciar, más que todo, compartirles unas breves reflexiones acerca de la democracia y para ello es preciso iniciar conceptualizando los elementos constitutivos de la democracia como el objeto de tener un marco de referencia y para tal fin voy a invocar la Carta Democrática Interamericana, adoptada el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú. Casualmente acaba de cumplir esos 20 años. Fue el mismo día del evento tan terrible de las Torres Gemelas. A la par que ocurrieron estos hechos, se estaba gestando esta Carta Democrática Interamericana en Perú con miembros de la Organización de Estados Americanos y que es un instrumento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y a pesar de que es una resolución, pero es una guía sumamente importante para mejorar el funcionamiento de los sistemas democráticos, teniendo como eje fundamental la defensa de la democracia. Establece en su artículo 3 una valiosa definición de los principales elementos constitutivos de la democracia representativa que es importantísimo tener presente. El primero, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Y vaya, cuando hablamos de los derechos humanos, también equivale a que los estados den todas las garantías, las herramientas a la población para que tengan acceso a esos derechos, a través también acceso a la justicia, con mecanismos, herramientas que sean eficaces,
que sean sencillas y que toda la población, sin distinción de raza, de etnia, religión, tengan acceso. Y, por supuesto, las libertades fundamentales. Entre esas podemos citar la libertad de expresión, básica en una construcción democrática. La sujeción al Estado de Derecho. Tenemos que atenernos a nuestra Constitución, a nuestras leyes y, por supuesto, al sistema interamericano de derechos humanos también, al Corpus Juris, que también se le llama, que es un conjunto de convenios y normativas importantes para ese fortalecimiento de la democracia. La celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto. Y en eso el tribunal se ha destacado ahora en la era democrática. Ya tenemos más de 30 años celebrando elecciones libres, basadas en el sufragio universal y secreto. El régimen plural de partidos y organizaciones políticas, importante también para la construcción de la cultura democrática. La separación e independencia de los poderes públicos. Esta teoría de Montesquieu definitivamente sigue vigente hoy en día y es tan importante que un órgano no tenga injerencia en otro. Como dice, se trabaja armónicamente, pero con esa independencia que requiere el sistema democrático. Importante resaltar que en su artículo 4 reconoce que la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales, la libertad de expresión y de prensa son también componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. Y en esa línea de pensamiento, la Corte la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido innumerables fallos en donde ha invocado la Carta Democrática Interamericana y haciendo mucho énfasis en la promoción y la consolidación de la democracia representativa, que es la que estamos gozando hoy día. El modelo de democracia que tenemos es una democracia representativa. Lamentablemente, según se aprecia, y no solo en Panamá, nos ha dicho toda la información que nos ofrece el Latinobarómetro, por ejemplo, que no solamente en Panamá, sino en el resto de la América Latina y el Caribe, donde más de la mitad de la población no apoya de forma decidida este modelo, invade una desafección hacia la clase política. Y sigue dándonos datos muy relevantes. El Latinobarómetro además indica que hay evidencia que en la región prevalece una considerable disminución de la confianza en las instituciones democráticas, traduciéndose en una afectación al apoyo a la democracia como forma de gobierno. La democracia representativa debe servir para crear espacios donde se debatan las ideas, se generen opiniones y se vayan creando contenidos a través de la participación. Una democracia deliberativa es realmente lo que se requiere. Como dice el gran jurista y sociólogo argentino Roberto Bargarella, que me encanta porque siempre nos pone a reflexionar mucho, con una frase: que la democracia se parezca a una conversación entre iguales. Sabemos que la democracia no es ausencia de conflictos, porque esto es propio de regímenes totalitarios y autoritarios donde no se puede disentir. Ella debe servir para la solución de los conflictos, abriendo espacios al debate, dotando de herramientas a toda la población para que tengan acceso a la justicia rápida, efectiva y sin demoras, bajo los principios de igualdad, equidad, inclusión, tolerancia, rendición de cuentas, libertad de expresión, dentro del marco de respeto a la dignidad humana. Considerando que la crisis causada por la pandemia de la COVID ha potenciado y visibilizado exponencialmente la desigualdad preexistente, si bien no somos el país más pobre, pero encontramos entre los más desiguales, un mal que acoge a toda la región. No obstante, específicamente en cuanto a sus responsabilidades y competencias constitucionales, el Tribunal Electoral considera que lo primordial ante todo es preservar, conservar la democracia y sus instituciones. Y en este contexto actual tan difícil, está convencido que ha traído también consigo oportunidades de mejora para reinventarnos, ser resilientes, y con ese objetivo nos seguimos apoyando aún más en las tecnologías, poniendo a disposición de toda la población las diferentes plataformas
y herramientas para continuar dando los servicios de una forma no presencial y de tal forma que nos cuidemos todos, lo que ha permitido generar y reforzar la confianza en el Tribunal Electoral, elemento sumamente importante para generar, la confianza y la credibilidad de las instituciones. El recurso humano con que cuenta este tribunal ha hecho posible esta realidad. El Tribunal Electoral, ante la coyuntura que pasamos y que aún no terminamos de transitar con la pandemia de la COVID-19, hemos enfrentado nuevos retos y desafíos, pero ante todo manteniendo nuestro norte y, reitero, preservar la democracia. En cuanto a la actividad electoral, a modo de ejemplo, podemos decir que en el caso de los partidos políticos no se ha visto paralizada. Hemos realizado eventos virtuales en elecciones internas de algunos colectivos de forma exitosa, y a lo que debemos sumar también la recolección de firmas para todos estos movimientos de cara a una constituyente paralela por iniciativa ciudadana, aparte obviamente de la inscripción de partidos políticos que se surte a través de nuestras plataformas digitales. Un ejemplo de democracia con espacios de discusión y debate lo brinda puntualmente el tribunal cada quinquenio, cuando al pasar cada elección general nos dedicamos a la tarea de manejar la normativa, de mejorar, la normativa electoral, revisar las debilidades y fortalezas del sistema, y a pesar de que el tribunal tiene iniciativa legislativa, no lo hace solo. Por décadas ha venido convocando a la sociedad civil organizada, a los partidos políticos, a las instituciones, organizaciones de mujeres que luchan por la paridad de género y a las representantes de la libre postulación que últimamente se han integrado a esta comisión de reforma a participar de este diálogo y debate para juntos ir generando estos contenidos de cara a mejorar las reglas electorales. Este ejercicio democrático es valioso y es único en la región. Este espacio que estamos ahora mismo, en este momento, a través del INE, del INER, que es posible, también es un espacio de reflexión, de ejercicio democrático. La democracia, para finalizar, la democracia se construye cada día y ha demostrado ser frágil. Es preciso empeñarnos en promover y dar pasos firmes desde las instituciones y, por supuesto, desde la sociedad civil, para conservarla y fortalecerla, aunque los desafíos parezcan infranqueables algunas veces. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, magistrada Mirta Varela de Durán. Ahora tengo el honor de introducir al embajador Marcelo Varela Eracheva, gerente de proyectos de IDEA en Panamá, institución con la que hemos coorganizado esta actividad y con la cual tenemos múltiples y muy fructíferos proyectos. El doctor Marcelo es politólogo por la Universidad de Costa Rica, magíster en Relaciones Europeo-Latinoamericanas por la Universidad de Bradford en el Reino Unido, magíster en Administración de Negocios, otorgado por la Universidad Europea de Madrid y por la Universidad Interamericana de Costa Rica. Ha sido embajador de Costa Rica en Turquía, embajador representante alterno de Costa Rica ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, director adjunto del Programa de las Américas del Centro Carter en Atlanta, oficial de enlace entre el Centro y la Organización de Estados Americanos, gerente de diversos proyectos, y sus áreas de conocimiento incluyen relaciones internacionales, negociación, relaciones de negocios, relaciones internacionales, procesos electorales y cooperación internacional. Estimado doctor Marcelo, los micrófonos son suyos en esta tarde. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas y a las personas que nos están acompañando en las plataformas tecnológicas y digitales. Honorable señora Mirta Varela de Durán, secretaria general, magistrada suplente del Tribunal Electoral de Panamá y amiga. Excelentísimo embajador y amigo Chris Horner, jefe de misión de la Unión Europea en Panamá. Distinguida señora Olga de Ovaldía, directora ejecutiva Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y Transparencia Internacional aquí en Panamá. Distinguido señor Alonso Illueca, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Distinguido amigo Carlos Díaz, subdirector del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. En nombre del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, y de nuestro secretario general, el doctor Kevin Casas Zamora, y del doctor Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe, expreso mi profundo agradecimiento al Tribunal Electoral de la República de Panamá y a la Delegación de la Unión Europea en Panamá
por la organización conjunta de este acto para celebrar el Día Internacional de la Democracia. Hoy es un día no solo para aplaudir la democracia, sino coincidentemente para felicitar a los países de Centroamérica que están celebrando el bicentenario de su independencia. Asimismo, extendemos nuestras felicitaciones a México, que el día de mañana, 16 de septiembre, celebrará 211 años del Grito de Dolores, que dio inicio a su proceso de independencia, que alcanzó el 28 de septiembre de 2021 y que este 28 de septiembre de 2021 celebrará asimismo su bicentenario. A Idea Internacional la une una larga y fructífera relación de cooperación con Panamá, particularmente con el Tribunal Electoral. En el año 2018, Panamá se incorporó a IDEA como Estado miembro y establecimos formalmente el proyecto de cooperación vigente hasta la fecha. Y en febrero de este año 2021 se ha establecido en Panamá la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. La celebración de hoy se da en un contexto donde la democracia en América Latina y más allá está enfrentando crecientes desafíos que afectan no solo su calidad, sino también a la gobernabilidad y a la estabilidad política, así como a la integridad de los procesos electorales. La crisis impuesta por la COVID-19 ha también afectado la situación de la democracia alrededor del mundo y particularmente en nuestra región. La pandemia impulsó a gobiernos, empresas, ciudadanos a adaptarse rápidamente a las tecnologías digitales para seguir funcionando, impulsando la digitalización e innovación, generando cambios importantes en la región. La pandemia demostró además la importancia que tiene fortalecer la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno para hacer frente a la crisis, especialmente a la económica, social y de salud pública. Pese a lo sombrío del escenario, la crisis actual ofrece también una oportunidad histórica para reinventarnos como sociedades y redefinir los contratos sociales en la región y para que los gobiernos piensen no solo en qué hacer, sino en cómo innovar y avanzar, abriendo espacios al diálogo y a la participación ciudadana para lograr sociedades más participativas, inclusivas, sostenibles e interconectadas, así como sistemas democráticos con gobiernos de servicio público, más responsables, transparentes y eficientes. En el informe global bienal de Idea Internacional, Estado de la Democracia en el Mundo y las Américas, que publicamos en el año 2019, se advirtió sobre la desigualdad en los niveles de desempeño democrático y la tendencia hacia la erosión y fragilidad democráticas, sobre el retroceso y colapso democrático en algunos países de América Latina, elementos que sin duda impactan el tiempo que tardará América Latina y el Caribe en superar la crisis social, económica y política que ha venido a agravar la pandemia de la COVID-19. Desafíos que sin duda enfrentamos con optimismo y determinación. Y si bien, como lo planteó la magistrada Varela, la democracia ha mostrado ser frágil en algunos aspectos, también ha demostrado su gran capacidad de resiliencia y de levantarse y de mejorar. Yo agradezco nuevamente al Tribunal Electoral, al INED, a la Unión Europea y especialmente la participación de quienes nos acompañan en las plataformas digitales y a nuestros expertos que nos ilustrarán sobre la situación y los desafíos de la democracia en Panamá por estar hoy aquí con nosotros. Me complace ceder la palabra de nuevo a mi amigo Carlos Díaz, subdirector del INED. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Marcelo. Qué alegría tenerlo con nosotros. Gracias. Muy bien, en esta tarde lluviosa, pero maravillosa también, es un verdadero honor para mí presentarles ahora, como parte de estas palabras protocolares, al embajador Chris Hornet, jefe de misión de la Unión Europea en Panamá. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Católica de Lovaina, tiene un posgrado del College of Europe de Brujas, Bélgica, fue director de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre muchos otros cargos importantes, y se desempeña como el primer jefe de misión de la delegación de la Unión Europea en Panamá desde el 2018. Es un honor, respetado embajador. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias, señor presidente. Estamos colegas, es un honor y un placer
contribuir a la celebración del Día Internacional de la Democracia aquí esta tarde con expertos tan ilustres que están con nosotros por esta tarde. Es un día que nos ofrece una oportunidad especial para reflexionar sobre el estado de la democracia, sus realizaciones, sus desafíos futuros. Y no se trata únicamente de un acto de conmemoración del día en que fue proclamado la Asamblea General de la ONU en 2007. Se remonta a la iniciativa tomada por la Unión Parlamentaria Internacional que adoptó una Declaración Universal de Democracia en 1997. Es un texto que aún vale la pena consultar y que debe seguir inspirándonos, como ya nos ha recordado la señora magistrada Varela. Reflexionar sobre la democracia es, en efecto, un ejercicio continuo que todos deberíamos realizar con asiduidad, porque la democracia es como una flor. Hay que regarla con regularidad, con atención y con cariño. No se puede dar por hecho, ya que a menudo se desafía desde diferentes ángulos. Un poder que corre riesgo de corromper, una mayoría omnipotente que no respeta las minorías, un entorno digital donde los algoritmos pueden secuestrar información clara y objetiva. Esa vigilancia es necesaria para que esta hermosa flor continúe difundiendo su tremenda belleza y coloreando nuestros días y nuestras vidas. Decir esto es aún más importante en tiempos difíciles como los que actualmente vivimos, con una pandemia sin precedentes, que ha puesto en jaque no solo nuestra salud, sino también algunas de nuestras libertades y derechos. Además, determinados actores bien organizados y necesarios, como los partidos políticos, pueden convertir el escenario político en una participación que no tiene en cuenta el bien común, ni los riesgos de oponerse en lugar de enmendarse, el derecho de no estar de acuerdo, como ha dicho ya la magistrada Varela. Efectivamente, nuestra reflexión es necesario cuando un populismo negativo corre el riesgo de dominar el debate y falsear las posibles opciones de solución. No debería ser un reflejo básico de nuestros políticos poder decir no a las exigencias individuales en defensa del interés común. Damas y caballeros, oyentes, una democracia trabaja con diferentes sistemas de representación y se basa en una variedad de reglas y procesos diseñados para hacer que este sistema sea lo más robusto posible. Porque al final estos representantes están llamados a trabajar por el bien común del pueblo. Reciben un mandato popular que debe tomarse muy en serio, ya que ese mandato implica poder para tomar decisiones sobre la vida de los ciudadanos, implica la posibilidad de recaudar dinero de los impuestos y gastarlo en el bienestar de los ciudadanos. Y las elecciones son un momento increíblemente importante a través del cual el ciudadano otorga un mandato a sus representantes y por lo tanto deben realizarse con el máximo cuidado, preparación, transparencia, justicia y equilibrio para que sean lo más representativas posible y conduzcan a una organización eficiente, aceptada y fiable que atienda a los ciudadanos de manera individual y colectiva. Y sin buena gobernanza, la legitimidad no proliferará. Pero no basta con organizar elecciones y tener un buen marco legislativo. También debe implementarse. Y por lo tanto, una democracia próspera necesita un liderazgo fuerte con visión, paciencia, disposición
para el compromiso y, sobre todo, perseverancia en la defensa de los valores y derechos de los ciudadanos. Y por la misma razón necesitamos instituciones fuertes que trabajen juntas y en este sentido aseguren un acto de equilibrio, de reparto de tareas y sobre todo de poder. El sistema democrático no es estático. No hay un solo sistema, tampoco un método que sea válido para siempre. Y además de la confianza en los representantes electos y con mandato, la participación e inclusión de los ciudadanos merece cada vez más nuestra atención. Las manifestaciones de ayer aquí en Panamá han demostrado el interés, sí, y también la preocupación con que los ciudadanos abrazan los valores y principios de la democracia. Los ciudadanos quieren mirar hacia una sociedad que tenga en cuenta el interés general, que garantice la libertad de expresión, que considere la transparencia y la rendición de cuentas como elementos inherentes y obvios del sistema político. También en la Unión Europea nos hemos enfrentado a periodos de cuestionamiento de lo que se ha denominado déficit democrático. Hemos tratado de hacer frente a esto mediante reformas constitucionales, dando al Parlamento Europeo más poder, consultando mucho más a través de libros verdes y blancos antes de embarcarnos en un proceso legislativo. La participación del ciudadano europeo ha sido el principal motivo por el que se está celebrando una conferencia sobre el futuro de Europa. Un proceso abierto a la participación de ciudadanos no europeos. Así que también está invitado a dar su opinión sobre esto. Y me da la oportunidad también de felicitar a Panamá por la consulta ciudadana en el marco del diálogo del Bicentenario, bajo el liderazgo de la doctora Paulini Franceschi, que desembocará en un pacto cerrando brechas. Y hablando del futuro, tenemos que destacar que la importancia de involucrar a los jóvenes en la toma de decisiones. Hay excelentes ejemplos que deberían inspirarnos. En la Unión Europea hemos creado un Consejo Internacional de Jóvenes que son consultados sobre la política exterior europea, y no solamente europeos. Hace un mes asistí a la inauguración del Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud aquí en Panamá, y fue una gran satisfacción ver a tantos ministros involucrados y comprometidos para garantizar que la toma de decisiones y las políticas sean inclusivas para las próximas generaciones. Y obviamente tenemos que invertir también en educación cívica, una inversión necesaria para ayudar a las generaciones futuras, tanto de ciudadanos como de mandatarios, a que asuman activa y plenamente sus responsabilidades y mantengan viva la democracia. En su discurso de hoy sobre el estado de la Unión, la señora von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, recordó que la Unión Europea surgió de la Segunda Guerra Mundial basada en una democracia y unos valores comunes. Hizo hincapié en que la Unión Europea no vacilará en su determinación de defender estos valores, dentro y fuera de la Unión. Y como fuerza del bien en el mundo, la Unión Europea defiende los derechos humanos y la democracia en todo el mundo, con el objetivo de empoderar a las personas, de promover las libertades fundamentales y fortalecer el espacio cívico y político, cerrar la brecha en la rendición de cuentas, luchar contra la impunidad, apoyar la justicia transicional y apoyando el Estado de Derecho. Queremos construir sociedades resilientes, inclusivas y democráticas. Y estamos dispuestos a cooperar en esto con las autoridades y la sociedad civil, por supuesto también con Panamá. En su declaración conjunta en el marco del Día Internacional de la Democracia,
el alto representante y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, y la vicepresidenta Dubravka Šuica, han reiterado claramente esta firme compromiso de la Unión Europea. Antes de concluir, permítanme expresarles unas palabras de agradecimiento. Gracias a nuestros compañeros de IDEA por su trabajo diario a favor de la democracia y con quienes también trabajamos juntos aquí en Panamá, vinculando la Asamblea Nacional a los parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea para el intercambio de información y mejores prácticas. Gracias también al Tribunal Electoral por su firme compromiso con el funcionamiento democrático de este país y especialmente por su importante labor junto a la Comisión Nacional de Reforma Electoral para evaluar el código electoral después de cada elección y sugerir mejoras y reforzamiento del sistema electoral. Es una práctica única y ejemplar y debe, por lo tanto, aprovecharse al máximo. Gracias también a organizaciones como Transparencia Internacional y tantas otras organizaciones de la sociedad civil por vigilar nuestros sistemas políticos y por su esfuerzo en defender la libertad y la transparencia. Señoras y señores, por más que todos sepamos que el amor es un verbo, debemos también ser conscientes de que también se puede decir lo mismo de la democracia. La democracia es un verbo. Hay que ponerlo en práctica y dejemos que este Día Internacional nos inspire. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador Chris Horner, jefe de misión de la Unión Europea en Panamá. Muy bien, continuando con el programa y luego de estas magníficas palabras protocolares, le corresponde ahora a los ponentes principales que abordarán la situación y perspectiva de la democracia en Panamá. Y como les comenté al inicio, siempre nos esforzamos para que en cada actividad del Tribunal Electoral participen los más connotados expositores, tanto nacionales como internacionales. Y esto se ratifica en esta tarde cuando nos acompaña la licenciada Olga de Valdía, quien es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua. Está certificada por la Lilly Family School of Philanthropy de la Universidad de Indiana en gestión de organizaciones sin fines de lucro, también por la Universidad George Washington en cumplimiento corporativo y por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Elecciones y Democracia. Actualmente es la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Transparencia Internacional, Panamá. Muchísimas gracias, doctora Olga, por estar con nosotros en esta tarde. Buenas tardes a todos. Mucho gusto en saludarlos y muchas gracias por la invitación. Y particularmente quisiera saludar a la licenciada Mirta Varela, al embajador Chris Horner, al embajador Marcelo Varela, a mi colega Leonsu Yueca y por supuesto a mi colega Carlos Díaz, agradeciendo su invitación y recordando que Linet es un gran amigo de la fundación, que hemos trabajado proyectos conjuntos en temas de participación ciudadana de las mujeres, participación política de las mujeres, y procuramos tener una relación de información y de intercambio de mejores prácticas. Quiero comenzar diciendo que la mitad de lo que tenía escrito que iba a decir ya fue dicho por todos los anteriores participantes, así que voy a tratar de hacer voy a reenfocar un poco lo que tenía planeado. Voy a poner mi timer para ajustarme al tiempo que me fue señalado, y también voy a hacer un experimento que sale de la Universidad de Harvard, de que las presentaciones que llevan PowerPoints tienen menos impacto de recordar y de comprensión del público que aquellas que están basadas en el viejo método de poder conversar y generar una comunicación cara a cara. Si bien en el mundo virtual probablemente yo no los veo a ustedes, ustedes me ven a mí,
tiene más capacidad de penetración de las ideas y de poder difundirlas mejor. Habiendo dicho esto, quisiera comenzar diciendo que la construcción de la democracia panameña efectivamente tiene varias versiones y que a pesar de que hemos tenido periodos bajo dictadura militar y bajo otro tipo de formas de gobierno que no garantizaban ni la participación en equidad de la población, de ninguna manera, ni siquiera económica ni social, Panamá tiene una vocación hacia la participación. Panamá tiene la población panameña tiene una gran vocación hacia expresar su sentir. Y creo que nos equivocaríamos si cuando abordamos las democracias hoy en día o las democracias contemporáneas, las viéramos desde la construcción del siglo XVIII y XIX e inclusive desde los modelos del siglo XX y la construcción del estado de bienestar europeo. Me gustaron mucho las palabras del embajador Hornet en relación a las palabras de hoy en el Parlamento Europeo, porque el estado de bienestar nos trae muchos ejemplos que se han seguido y se pueden seguir, pero que también tienen que tener su versión contemporánea en esta era de la información digital. Creo que en nuestro contexto actual tenemos que mirar la democracia desde enfoques más recientes, como los modelos de democracias participativas versus las democracias representativas. Y si bien el artículo primero de la Carta Interamericana Democrática, que ya fue explicada con mucho detalle por la licenciada Mirta, y lo que significa que le he sacado una página entera a la presentación que traía, es cierto que la base de nuestra democracia, y en nuestra democracia hoy actual en Panamá, bajo la constitución que la rige, se trata de una democracia representativa. Esa es su base legal. No podemos cerrar los ojos y no darnos cuenta que tenemos una democracia representativa muy imperfecta y que está teniendo algunas versiones actuales del manejo del poder y el manejo de la representación que tienen expresiones casi autoritarias y autoritarias de hecho en algunas formas de ejercer el poder por parte de los gobiernos que se han sucedido en las últimas 3 administraciones, o las últimas 2 administraciones y la tercera administración actual. Y que nuestra democracia, que está basada en la constitución actual que nos rige, también tenía una cita de Roberto Gargadella, el académico argentino, que además es muy didáctico, que habla de que nuestras constituciones en América Latina se han caracterizado por tener una construcción donde hay una gran declaración de derechos y se genera una gran cantidad de expectativas y aspiraciones para la ciudadanía, con una muy pobre sala de máquinas, donde la construcción de las instituciones y las estructuras institucionales, democráticas, que garanticen un funcionamiento y una gestión que puedan articular esa gran cantidad de derechos que la propia y de participación que la propia primera parte de la Constitución promete, se queda muy corta. Y en realidad nuestro sistema es un fiel ejemplo de esta observación. Es bueno entonces analizar el estado de situación y perspectivas utilizando el instrumento objetivo que contiene la descripción de mínimos entendidos de lo que debe contener una democracia, más que entrar a un tema, digamos, filosófico, como lo es la Carta Interamericana Democrática, que efectivamente cumplió sus 20 años el pasado 11 de septiembre. Yo creo que estamos viviendo un momento en la región donde hay grandes amenazas a la democracia por vía de autoritarismos, de los que no se ha escapado ni siquiera los Estados Unidos de América. Y con ejemplos muy dolorosos en nuestra región latinoamericana, como lo son Venezuela y Nicaragua, y grandes peligros que se ciernen, como en Brasil, Guatemala, Honduras. Y cuando vemos el estado de la situación de la democracia panameña, comencemos entonces por, perdón que mi timer me está avisando, comencemos entonces por enfrentar que de 1989 al día de hoy,
estamos viviendo un desencanto de la población panameña hacia la democracia, desde una visión netamente clientelar, con un discurso de que el sistema no me resuelve o no nos resuelve, que es el discurso popular. Nos lo dicen encuestas como el Barómetro de las Américas, donde en 2019, antes de la pandemia, solo el 26.1% de los encuestados declaró estar muy satisfecho o satisfecho con la democracia panameña. Es decir, 2/3 partes de la población, 75% de la población, no está satisfecho con la democracia y ciertos valores que considerábamos superados, es decir, ciertos valores que considerábamos que tenían una supremacía en los temas de democracia, como serían los derechos humanos, o el respeto al Estado de Derecho, o la equidad y la igualdad, nos encontramos frente a discursos que no solamente desarticulan el bien común que trae la democracia y los sistemas democráticos, sino que también son discursos que hablan de aislamiento del país en un momento donde la importancia de estar insertados en la comunidad global, hablan de xenofobia y generan inclusive un cuestionamiento a la convencionalidad, es decir, a la legalidad de las convenciones internacionales a las que somos partes, pasando por cuestionar nuestra pertenencia a la OEA y a la ONU. Estos son temas que generan un peligro profundo ante las situaciones que vemos, donde efectivamente tenemos unos procesos internos que no están cumpliendo los mínimos de la democracia. Si vemos los elementos esenciales que destaca la Carta, que serían el respeto a los derechos humanos, el acceso al poder conforme al Estado de Derecho, la separación de poderes y las elecciones periódicas, libres y justas, en un régimen plural de partidos, voy a tratar de analizar brevemente algunos de esos elementos, dejando que Alonso, mi colega, analice el respeto a los derechos humanos y el acceso al poder conforme al Estado de Derecho, para entonces poder enfrentar cuáles son esas perspectivas. De mi parte quisiera hacer un breve análisis además con el tema de la separación de poderes y la democracia defectuosa que estamos viviendo, dado que efectivamente tenemos un pobre control de pesos y limitaciones entre los 3 poderes formales del Estado, que serían el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial. Creo que no es secreto para nadie lo que nos está abordando en el tema entre el órgano legislativo y el órgano judicial, siendo la justicia uno de esos pilares donde la ciudadanía entiende que la democracia le sirve cuando tiene acceso a la justicia de forma al menos aspiracionalmente igualitaria. Desde la Fundación hicimos una medición paralela de cómo Panamá está implementando los subobjetivos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que habla de sociedades en paz y con justicia para todos. Y ahí pudimos claramente medir, y está a la orden en nuestro sitio web libertadciudadana.org, cómo tenemos un problema de acceso a la justicia por parte de poblaciones vulnerables, y también tenemos un problema real con los temas de la mora judicial y la carga judicial y la impunidad en los numerosos casos de corrupción que vienen por el sector privado y el sector público, más el sector privado que el sector público, que el sector público que el sector privado, pero ahí hay unos vasos comunicantes. Tenemos injerencia abierta en algunas administraciones, no tan abierta en otras, del Ejecutivo en el Poder Legislativo a través del uso discrecional de dinero bajo esquemas que han sido declarados como inconstitucionales por parte del órgano judicial y aún así se siguen dando. Tenemos un problema grave acerca de la transparencia de la gestión gubernamental que tiene un impacto directo en esa sensación de la ciudadanía de si la democracia le sirve o no le sirve. En las mediciones que hacemos desde Transparencia Internacional, en el último índice de percepciones de la corrupción, Panamá descendió a una calificación de 35, siendo 0 lo más
opaco y sí en lo más transparente, en una posición además de 111 entre 180 países y 8 puntos por debajo de la media de la región, que resultó en 43. No es que la región tampoco esté muy boyante en transparencia, pero nosotros definitivamente tenemos un problema. Y el problema principal es la falta de rendición de cuentas y la falta de transparencia en la gestión gubernamental, que se ha exacerbado bajo el estado de excepción durante la pandemia. Me quedan 4 minutos de acuerdo a mi timer. En el legislativo, además, hemos hecho una medición de la transparencia de la gestión legislativa que fue publicado hace 2 semanas, el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, haciendo una medición objetiva e independiente de lo que existe en cuanto a 4 dimensiones en nuestro Parlamento o nuestra Asamblea Nacional, comparado con los estándares de Parlamento abierto, y Panamá recibió un promedio de 39.6 de puntuación, 0 siendo lo más opaco y 100 lo más transparente, y quedamos posicionados como el 4º país más opaco de la región en 13 parlamentos que fueron medidos. Eso realmente delata la situación que estamos teniendo en las funciones entre los órganos de poder hacer el contrapeso y el límite al poder del otro órgano. Es decir, en nuestro Estado de Derecho o en nuestra construcción republicana de separación de poderes, estamos teniendo un grave problema. Además, tenemos problemas adicionales como tener instituciones de control que no ejercen su rol propiamente o renuncian al rol de control. Es importante entender que en la parte de la celebración de elecciones periódicas libres y justas, basadas en el sufragio universal y secreto, en un sistema de pluralidad de partidos, efectivamente el país tiene ciertos adelantos y logros. Es cierto también que la población panameña, después de muchas décadas, de momentos realmente terribles con respecto a la confianza ciudadana en las elecciones, gracias a un trabajo constante, se ha logrado tener esa confianza de que durante las elecciones se va a contar correctamente el voto y se va a llegar al resultado prontamente. Sin embargo, creo que para nadie es secreto hoy día saber que contar correctamente los votos el día de la elección es solamente una parte de poder hablar de un sufragio libre y universal, porque todo lo que pasa antes y todo lo que pasa después, pasando por los sistemas de información, el manejo de dinero, el acceso a los puestos, la democracia interna de los partidos, la libertad de expresión, el tema de la propaganda política, va generando inequidades que si no están bien manejadas y bien reguladas, entonces generan y desigualdades e inequidades e injusticias en los candidatos cuando se prima o se le otorga una serie de privilegios cerrados a los partidos políticos que no generan un plano de igualdad para las elecciones. Entonces el problema hoy día para nosotros no está en el conteo de las elecciones, está en todo lo que pasa antes y todo lo que pasa después, para poder hablar de ese tema. Y creo que es muy importante en este momento que estamos viviendo esta situación de que un espacio de participación, de democracia participativa único que tenemos en Panamá, los otros países de la región siempre nos lo dicen cuando hacemos observación o estamos en comunicación con organismos profesionales e internacionales, como es IDEA, como son las observaciones de la OEA de elecciones. Nosotros sabemos que tenemos un espacio particularmente interesante, bueno, positivo y que genera participación, una democracia participativa en ese aspecto. Lo que ha pasado en estas últimas 2 semanas es una traición y una negación a esa participación democrática, porque no puede o malamente puede utilizarse el argumento de la prerrogativa legislativa que la legislación le da, que la Constitución le da a la Asamblea, para que desde la Asamblea los propios partidos políticos nieguen un espacio que da como resultado mejoras
al entorno de las reglas del torneo electoral que pueden generar ese espacio democrático que estamos buscando. En cuanto a la pluralidad de partidos, tenemos que ver que parte de lo que nos está pasando en la desafectación de la ciudadanía panameña a la democracia es un clamor general por uno oye discursos que son extremadamente dañinos, desde vamos a cerrar la asamblea hasta hay que eliminar los partidos políticos que nadie que es demócrata y cree en el Estado de Derecho puede apoyar. Porque la manera de poder resolver los problemas de la democracia es con más democracia, no con menos. Es dentro de la estructura que da el Estado de Derecho, no es por fuera. Y aquí es donde uno puede distinguir esos discursos populistas que amenazan con todavía socavar más la democracia panameña, especialmente cuando secuestran el discurso anticorrupción, porque si algo caracteriza a organizaciones como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que somos el capítulo panameño de Transparencia Internacional, que represento hoy yo aquí, es que todo lo que estamos buscando en relación a transparencia para mejorar tanto la participación ciudadana como la rendición de cuentas y el deber de ponerle límite al poder, tiene que venir por la vía de la legalidad, tiene que venir por la vía de mayor democracia, tiene que venir por la vía de la institucionalidad. Ahora, esto es muy difícil cuando vemos una institucionalidad, por eso siento que trabajaba bien con el tema de separación de poderes e instituciones, cuando vemos que la institucionalidad está socavada en los tres órganos por el sistema clientelar que también, es decir, tenemos un problema clientelar hacia la población que vota, como tenemos por el uso discrecional de dinero, estatales muchas veces, como tenemos un problema clientelar en la estructuración del servicio público. Eso acaba con la institucionalidad y también genera pobres servicios del Estado a la ciudadanía que los necesita. Finalmente, hay dos temas adicionales a los cuales tenemos que enfrentar y que son factores corrosivos de la democracia. Por supuesto, uno de ellos es una justicia que funcione con verdadera independencia de los operadores de justicia y rendición de cuentas, probidad e integridad. Nosotros también hemos hecho mediciones sobre el tema de la integridad del sistema de justicia penal, encontrando diversas falencias porque no se adhieren a los estándares internacionales para la independencia y la probidad de los operadores de justicia. E igualmente encontramos la existencia y persistencia de las economías informales y las economías criminales, tanto de cuello blanco como de crimen organizado y narcotráfico, y las redes de protección de estas economías en los poderes del Estado. Acabamos de ser calificados por el índice de Basilea como uno de los países de América Latina donde es más probable el lavado de dinero. Eso nos lleva al tema de las listas, nos lleva al tema de la adecuación del sistema para dejar de ser trampolín para el crimen organizado, pero tenemos que ver el tema más allá de servir a la comunidad internacional de crimen organizado. Tenemos que mirar también dentro de nosotros cómo nos corroe este problema que va de mano con la inseguridad. Todo esto está socavando en el ciudadano común y corriente su sensación de confianza en la justicia. Y las perspectivas hoy día para nosotros, los que estudiamos o trabajamos en estos temas, para la ciudadanía en general, para el Tribunal Electoral, para todas las agencias multilaterales que cuidan estos temas y que apoyan a Panamá, es realmente articular, mejorar la transparencia, la rendición de cuentas, la justicia, porque sin esos elementos no se va a poder recobrar la confianza ciudadana en la democracia como idea general y como servicio en particular. Yo lo voy a dejar aquí, me pasé 2 minutos del tiempo que me dieron y sé que Alonso podrá explicarlo bastante mejor que yo en el plano de derechos humanos y de acceso al poder. Muchísimas gracias, doctora Olga de Valdía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Transparencia Internacional, Panamá. Muy bien, queremos ahora presentar
a nuestro último conferencista, es el licenciado Alonso Illueca, quien es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua, tiene un Master of Law de Columbia University, un Certificate of Achievement en Derecho Internacional y Comparado del Parker School, es profesor asociado de la USMA también, director editor de la revista Justitia et Pulchritudo, socio de la firma de abogados Illueca y columnista en el diario La Prensa. Me da mucha alegría, Alonso, poder presentarte en esta tarde. Bienvenido. El honor es mío contar con una presentación de quien fuera mi profesor de Derecho Romano. Me uno al saludo protocolar a la magistrada Varela y a los embajadores Hunnert y el embajador Varela, y también al reconocimiento que hizo Olga, que teniendo oradores del talento y del nivel intelectual de ustedes, presupone para los conferencistas una tarea algo difícil, pero de ninguna manera implica alguna desmotivación alguna, sino creo que es un motor para precisamente abordar a profundidad el objeto de la conferencia o del conversatorio que tenemos el día de hoy. De igual manera que Olga tenía planeado hablarles un poquito sobre los 5 pilares de la democracia participativa en la región y en particular en lo que se refiere a la República de Panamá, pero eso la magistrada Varela lo hizo de forma extraordinaria, pero quería referirme un poquito a las palabras del embajador Hunnert. Cuando el embajador Hunnert nos refirió hacia el Día de la Democracia, me resonó mucho sus reflexiones, precisamente porque con el final de la Guerra Fría, con el final de este conflicto latente entre el bloque de la OTAN y el bloque del Pacto de Varsovia, muchos historiadores y muchas personas analistas políticos de la época hablaban del final de la historia y del surgimiento de una suerte de Pax Americana. Y una de esas figuras que propuso un argumento bastante interesante fue el profesor Thomas Frank de la Universidad de Nueva York. El profesor Frank hizo un artículo muy interesante en el que él argumentaba que estábamos no ante la presencia del fin de la historia, como habló Francis Fukuyama, sino ante el inicio de una era de democratización a nivel mundial, que estábamos frente a la emergencia de un derecho a ser gobernados de forma democrática. Esto, por supuesto, presuponía o presupone todavía problemas bastante serios en materia de soberanía para algunos estados que, debido a sus conformaciones sociales, políticas o económicas, que son muy distintas y son muy diversas, no tienden a adherirse a modelos democráticos de gobernanza. Pero de ninguna manera esto significó que no se dieron esfuerzos concretos para lograr la codificación de una norma a nivel internacional que, de una forma u otra, obligase a los estados a adoptar regímenes democráticos de gobernanza. Y creo que uno de los ejemplos más importantes de esto es la Carta Democrática Interamericana. Pero además de la Carta Democrática Interamericana, creo que no sería justo dejar por fuera, por ejemplo, al documento concluyente de la reunión de Copenhague de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, o la Carta Africana sobre Democracia de la Unión Africana. Es decir, que en distintas partes del mundo, y eso no solamente es exclusivo a las Américas, existe una vocación democrática y existen instrumentos, dependiendo del tipo de fuerza que se le quiera dar a los mismos, si se les quiere considerar un documento vinculante o no, pero son documentos que consagran normas bastante claras sobre un modelo de gobernanza que nosotros hemos entendido como democracia. Y en tal sentido, el proceso de formación de la Carta Democrática Interamericana fue un proceso igual de complejo. No fue un proceso del sol para la mañana, no fue que los estados miembros de la Organización de Estados Americanos reunidos en la Cumbre de Lima decidieron adoptar ese día un documento, ¿no? Esto es un proceso que tomó fácilmente, y si la matemática no me falla, 10 años. Inició con el compromiso de Santiago, con la adopción de la resolución 1080 titulada Democracia Representativa, la declaración de Nassau del 92, la declaración de Managua del 93 y finalmente la declaración de Quebec de 2001 con la famosa cláusula democrática que subsecuentemente es adoptada de forma integral por la Carta Democrática Interamericana. Y lo que vino a traducir este documento, que es tan pero tan importante y tan pero tan profundo, era la vocación democrática que existía en la región a pesar del autoritarismo
que tenemos en la práctica. Sí, somos muy autoritarios en la práctica y yo creo que no sería justo excluir a Panamá de esa aseveración que estoy realizando, porque Panamá en distintos episodios de su historia ha estado marcada por el autoritarismo, el ejercicio del poder a través de un autoritarismo marcado. Entonces, ¿qué es la democracia hoy en día? Yo podría aventurarme a decir que la democracia hoy en día es un derecho colectivo. Se puede argumentar que es un derecho humano de los pueblos del continente americano, un derecho humano de colectivo, tal y como lo es el derecho a la libre determinación. Pero también habrían quienes no estarían de acuerdo conmigo. Pero lo que sí queda claro de la Carta Democrática Interamericana y de la democracia representativa es que es una obligación para los estados y para los gobiernos de la región. Y en ese sentido, tenemos que cumplir con los 5 pilares que establece la Carta Democrática Interamericana. Y esto nos debe llevar a entender que el hecho de que cada 5 años se realicen elecciones libres y justas a través del sufragio universal y secreto, con un acompañamiento muy importante del Tribunal Electoral, que hace una magnífica labor en conjunto con la sociedad civil y la comunidad internacional. Es importante también mencionar, por ejemplo, las misiones de observación electoral de la OEA, no necesariamente implica que la situación democrática en la República de Panamá sea la óptima. Pues aparte de esos 5 pilares, también este mismo documento, la Carta Democrática Interamericana, que los invito a todos a leerla y a leerla de forma detenida y pausada, requiere la transparencia de las actividades gubernamentales, requiere también de la participación ciudadana, de la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, además del respeto por los derechos sociales, esos derechos económicos, sociales y culturales que fueron consagrados en el ámbito interamericano en el Protocolo de San Salvador a la Convención Americana de Derechos Humanos. También la libertad de expresión y la libertad de prensa, que es una de las principales armas en contra del autoritarismo, así como la subordinación constitucional de todas las autoridades del Estado a la autoridad civil legalmente constituida. Yo creo que en eso la presentación de Olga fue bastante ilustrativa, pues a mí una de las principales conclusiones que me queda de todos los índices que Olga nos citó es que el rendimiento de Panamá, en el mejor de los casos, en casi todos esos índices, es medio y en la mayoría es bajo a bajísimo. Si revisitamos el índice de la percepción de la corrupción, como lo mencionó Olga, el índice latinoamericano de transparencia legislativa o el índice de Basilea en materia de lavado de dinero, nos vamos a dar cuenta que a los ojos de la comunidad internacional, a los ojos de nuestros pares, porque Panamá es parte de la comunidad internacional y todos los estados son jurídicamente iguales, el principio de igualdad soberana de los estados, Panamá no se compara de una forma favorable con sus pares. Si además de esto sumamos la falta de cumplimiento o la falta de participación de las autoridades gubernamentales con iniciativas ciudadanas, como por ejemplo presupuestos abiertos o cosas tan importantes como el reto por la transparencia que se lanzó en medio de las elecciones del año 2019, así como el nulo y casi inexistente compromiso con la transparencia y el acceso a la información, los conflictos de interés y la defensa y la promoción de los derechos humanos en el marco tanto judicial como institucional, nos puede llevar a afirmar que la situación de la democracia en Panamá no es óptima. Si a esto sumamos el tema de la pandemia, el autoritarismo, el ejercicio de poderes extraordinarios a través de estados de emergencia, urgencia o excepción o la denominación de turno que se le quiera darse, así como la suspensión de derechos humanos y, en el caso muy particular de Panamá, la poca o nula transparencia en los procesos de contratación pública, son otros síntomas de la grave situación que enfrenta la democracia en nuestro país. Pues la democracia también está directamente vinculada con temas de corrupción y está también directamente vinculada con la plena observancia de los derechos humanos. Y precisamente respeto al Estado de Derecho, a la separación de los poderes, también implica no hacer lo que la ley no nos permite hacer, cumplir con el principio de legalidad que de forma tan taxativa establece la Constitución Nacional y que en el caso de la pandemia ha quedado, creo que en evidencia que se ha intentado bypassear de una forma u otra las facultades constitucionales que le son inherentes a otros órganos del Estado.
Si además de esto vemos los acontecimientos recientes, por ejemplo, el tema del Foro Ciudadano de Reformas Electorales, que es un proceso de verdad que muy orgánico que involucra tanto a sociedad civil, involucra a clubes cívicos, a academia, involucra a los partidos políticos, en fin, involucra a lo que se podrían denominar las fuerzas vivas del país y que precisamente es un proceso consensuado que de una u otra forma permite la continua mejora de la legislación electoral y la postura que recientemente ha asumido la Asamblea Nacional y a su vez también el órgano ejecutivo, me atrevería a decir, es otro síntoma u otro ejemplo de un retroceso importante en materia democrática. Yo creo que si me centro en lo negativo, creo que no sería en buena lid para el propósito de esta conferencia, para el propósito de esta pequeña charla que le estoy dando el día de hoy. Yo creo que también es importante mencionarles algunas cosas positivas. Yo creo que una de las cosas positivas es que a pesar que el péndulo de democracia y autoritarismo está más para el lado del autoritarismo actualmente en la región de las Américas, es importante también reconocer iniciativas como las que están haciendo nuestros principales aliados, iniciativas como las que hace la Unión Europea, tendientes a la democratización y a la promoción de la gobernanza democrática y de los derechos humanos, y también una iniciativa reciente que lanzó la administración del presidente Biden, que han convocado a la Cumbre por la Democracia que se va a celebrar del 10 al 11 de diciembre de este año. Y los mensajes o los objetivos de la cumbre creo que deberían tomarse seriamente en consideración por quienes nos gobiernan, por los distintos órganos del Estado y creo que por todos los panameños en general, los panameños que creemos en la democracia como la forma efectiva en la que debemos manejar nuestros asuntos y también llevar a cabo nuestra vida en sociedad. Primero que todo debemos defendernos del autoritarismo. Y el autoritarismo no necesariamente involucra el uso de la fuerza para muestra un botón, simplemente es necesario y en mi rol académico puedo darme ese lujo de mencionar el Estado de El Salvador. No tiene que involucrar necesariamente el uso de la fuerza, puede involucrar la violación al principio de separación de poderes. También tenemos que abordar y combatir de forma bien, pero bien tajante la corrupción a través de la transparencia y la participación ciudadana. Uno de los principales enemigos de la democracia es la corrupción. Y precisamente también debemos promover el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y esa promoción irrestricta de los derechos humanos, al respeto irrestricto de los derechos humanos, pasa más allá de la judicialización de casos que involucran violaciones a los derechos humanos. Esos son los casos más notorios. También es necesario crear una suerte de conciencia institucional que permita prevenir violaciones a los derechos humanos, prevenir también la exclusión social y a su vez trabajar en pos de la completa realización de la utopía, que en ocasiones significa lograr la plena observancia de los mismos. En ese sentido también creo que es fundamental promover la idea de los derechos humanos como se ha construido a partir de 1945, rol que el doctor Ricardo J. Alfaro ejerció con mucha hidalguía y de una forma bastante idealista al servicio de toda la humanidad, pues es precisamente ese entendimiento de los derechos humanos el cual en estos momentos busca ser transformado por otros estados que tienen una noción bastante distinta o un entendimiento bastante distinto de lo que son los derechos humanos. Y es precisamente a través del trabajo que se haga dentro de nuestro país, a través del trabajo que haga la República de Panamá en conjunto con sus principales aliados, que tienen un entendimiento común al verdadero significado de los derechos humanos, que precisamente podemos salvaguardar la democracia. Entonces, me quedaría con esos tres aportes, esas tres prioridades centrales: defendernos del autoritarismo, abordar y combatir la corrupción y promover los derechos humanos como los ejes centrales de ese proceso que tenemos que hacer de rescate y de fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, pues es precisamente la Carta Democrática Interamericana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos que deben ser los ejes centrales en cualquier accionar del Estado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, respetado doctor Alonso Llueca. Al poder completar con éxito todo el programa propuesto en esta tarde, no resta más que agradecer nuevamente a la doctora Olga de Valdía y Alonso Llueca, los panelistas que han desarrollado con excelencia el tema de la perspectiva de la democracia en Panamá, pero también a nuestros invitados, el embajador Chris Horner, a Marcelo Varela, de Idea Internacional,
y por supuesto a la voz institucional, a la magistrada Mirta Varela de Durán, por el tiempo dedicado a esta jornada, ¿verdad? Por las reflexiones y sobre todo por ese mensaje que nos dejan en el corazón y en la mente a los ciudadanos panameños que amamos a Panamá y que queremos realmente seguir fortaleciendo nuestra democracia. Queremos invitarlos para que se mantengan muy atentos a una próxima invitación. Como ustedes saben, el INED desarrolla simultáneamente 3 ciclos de conferencias virtuales, uno en materias jurídicas, otro en conmemoración a los 200 años de independencia de Panamá de España y otro sobre elecciones y procesos electorales en América Latina, que se desarrolla precisamente en conjunto con IDEA Internacional. Seguramente muy pronto les llegará una invitación y esperemos poder contar con ustedes nuevamente. Recuerden que Panamá nos necesita a todos. Sigamos cultivando y fortaleciendo nuestra democracia. Sigamos también cuidándonos. Dios me los bendiga y muchas gracias y buenas tardes a todos los más de 100 participantes también que nos han acompañado durante toda la tarde. Dios les bendiga. Buenas tardes.